Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Ingeniero Carlos, coordinador estatal del INEGI, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo de nueva cuenta aquí cara a cara con nosotros. David, es un gusto, es un placer estar en tu programa, el poder platicar de estadísticas de interés nacional, de interés local, de interés municipal incluso. En la medida en que la estadística esté en el ánimo y en la conciencia de la sociedad, yo creo que en esa medida seremos una sociedad mejor informada y podremos tener elementos para que podamos incidir de mejor manera en una política pública. Acabó el censo que se hace cada 10 años. ¿Qué está haciendo el INEGI ahorita? Espera nuevamente que lleguen los otros 10 años para arrancar. ¿Qué hace el INEGI en este tiempo? Sí, correcto. Todo lo que sucede en México alguien tiene que contarlo. Y el INEGI de manera permanente, todos los días, tiene un conjunto de colaboradores que están recabando información de toda índole. Dos responsabilidades fundamentales tiene el INEGI en el país. Primera, coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Segunda, producir información. ¿Y cómo la produce? A través de 3 acciones. A través de los censos. Ahí está el censo de población y vivienda, cada 10 años, en los años terminados en 0, 2020 el inmediato anterior. Censos económicos, cada 5 años, en años terminados en 4 y en 9. 2019 el año anterior, estamos preparando ya 2024. Y los censos agropecuarios, cuya periodicidad era en la serie histórica cada 10 años, así estuvo hasta 1991. Se realizó uno nuevo en el 2007 y hace 15 años que no se ha vuelto a realizar un censo agropecuario y ya lo estamos preparando. ¿De qué nos sirve el censo agropecuario? Censo agropecuario, sector primario, campo. ¿Por qué es importante? Y lo vamos a levantar este año, del 19 de septiembre al 30 de noviembre, nos estamos preparando ya en todo el país para poder levantarlo este año. Casi 15 años que no hay información actualizada del campo. ¿Por qué es importante? En principio, porque le brinda alimentación a todos los que aquí vivimos, a los 126 millones de mexicanos, el campo. Porque el 4% del total de las exportaciones de México provienen de productos del campo. Porque el 19% del total de los hogares en México están en el sector rural. Porque es el campo el que brinda elementos para poder atender alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro del cual está inmerso en México. Poder tener una radiografía del campo actualizada va a permitir tomar decisiones mucho más focalizadas en el sector. Eso estamos realizando encuestas, la encuesta nacional de ocupación y empleo, el poder conocer a la población ocupada, desocupada o empleada, nos los da este proyecto. Hemos estado realizando la encuesta sobre violencia y percepción de la inseguridad en las viviendas y en las empresas. De manera trimestral estamos levantando la encuesta nacional de seguridad urbana en 2 ciudades muestra en Quintana Roo. De las 74 a nivel nacional, hay 2 ciudades muestras en Quintana Roo, Chetumal y Cancún. Cada trimestre levantamos esta información. Hoy precisamente estamos terminando de levantar el segundo trimestre de este año. Hablando en cuestión de seguridad, ¿no? Sí, la encuesta nacional de seguridad urbana, la ENSU. Levantamos de manera permanente la encuesta nacional de confianza del consumidor, encuestas económicas nacionales. También captamos información a través de estadísticas vitales, de registros administrativos. Y esto significa que las dependencias nos entregan los formatos en donde ellos registran sus estadísticas. Un ejemplo de ello son los registros civiles. Todos los meses el registro civil nos entrega una copia de las actas de nacimiento, de las actas de defunciones, de matrimonios, de divorcios. Los ministerios públicos nos entregan información, los rastros municipales, las direcciones de tránsito municipal, estadísticas de finanzas públicas estatales. Todos los meses el gobierno del estado entrega esta información. Todos los años, y estamos culminando con ello en el 2022, hacemos censos de gobierno, el censo de gobierno estatal, el censo de sistema penitenciario estatal, el censo de seguridad pública, el censo de impartición de justicia, el censo de procuración de justicia, el censo de derechos humanos, el censo de transparencia, el censo del poder legislativo. Todos los días estamos captando información y todos los días estamos difundiendo esa información, porque lo valioso de esto, David, es no solamente integrar y procesar la información. No quedársela. No quedársela. Ajá, o sea, de nada les serviría que se la queden ustedes. En efecto, ¿no? El valor de esta estadística es precisamente en la medida en que uno se desprende de ella y la pone a disposición de toda la sociedad al margen de cualquier otro interés que no sea el estadístico.
Sirve para política pública, pero sirve también a la sociedad y a la academia para generar más investigaciones, para hacer análisis, para conocer el entorno. Entonces, esa actividad del INEGI de producir información, todos los días la estamos realizando. Los gobiernos toman decisiones a partir de la información que ustedes les dan, podríamos decir, para proyectos sociales, programas sociales que también que hace el presidente, ¿no? Ahorita hablábamos del campo, ¿no? Muchos programas sociales ahorita del presidente van dirigidos también al campo, ¿no? Por supuesto, nunca como antes hay tanta información estadística en nuestro país. El gran reto es que ésta se use. No debe existir un pretexto para las personas que toman decisiones en materia de política pública para no sustentar sus acciones en hechos, en datos, en números, en cifras reales. Ahí está la información, ahí está el trabajo del INEGI, información confiable, información gratuita, levantado con los más altos estándares de calidad y que específicamente, si bien sirve para poder tomar decisiones, también sirve para múltiples propósitos. Ingeniero, venimos saliendo de una pandemia, ¿no? Ya no creo, bueno, ya no es justificante para muchos gobiernos, ¿no? De que la reactivación económica se ha dado lentamente. Creo que fuimos de los estados que más rápido tuvimos una alza, ¿no? En cuestión de empleo, ¿no? Por ser turísticos, ¿no? Tanto Baja California como Quintana Roo. Nos recuperamos más rápido, ¿no? Por la empresa turística. ¿Cómo estamos actualmente en empleo en Quintana Roo? Sí, con gusto, David. Durante esta contingencia, sobre todo 2020-2021, que fue el impacto fuerte del COVID, no salimos de esa contingencia, pero las cosas han menguado. El INEGI hizo 2 estudios sobre demografía de negocios que permitió ver que los estados turísticos como Quintana Roo, y principalmente Quintana Roo, resultó muy afectado por esta contingencia en términos de los empleos y de las unidades económicas. Te doy 2 datos de ese estudio. El estudio 2020 y el estudio 2021 del estudio demográfico de negocios indicó que en Quintana Roo fue el último lugar en nacimiento de negocios en ese periodo. Y fue el primer lugar en muerte de negocios en ese periodo. ¿Sí? ¿Sí? En cuestiones de unidades económicas. En cuestiones actuales de ocupación y empleo, déjame decirte que ese es un proyecto que de manera permanente realiza el INEGI. Tenemos en Quintana Roo una estructura de alrededor de 27 personas, de los cuales 13 son entrevistadores, 6 supervisores, 6 crítico-validadores, que recaban información diariamente en una muestra de alrededor de 1,100 viviendas mensuales, 3,300 trimestrales, 13,200 anuales. Y esto que recaba nuestra estructura, que es una estructura muy similar en el resto de los estados, permite que todos los meses haya datos de ocupación y empleo para las entidades federativas. Y cada 3 meses haya datos más desagregados para los estados y datos para 39 ciudades representativas, áreas metropolitanas. Y dentro de esas 39 ciudades está Cancún. De tal manera que trimestralmente tenemos el dato de Quintana Roo y el dato de Cancún, en particular de la ocupación y empleo. Y antes de darte algún dato sobre el tema, David, déjame clarificar un poquito el término empleo y ocupación, porque pudiesen parecer sinónimos, pero no lo son. El dato que se tiene, que nace de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se llama así porque ocupación es una cosa y empleo es otra cosa. Muy diferente. Y le llamamos nueva edición porque actualmente lo que se está haciendo es algunas entrevistas presenciales cara a cara y algunas entrevistas telefónicas, que es parte de la contingencia. La contingencia orilló a que el INEGI también modificara algunas metodologías. Antes el ENOE, toda la muestra era entrevista presencial. A pie, en la vivienda, ¿no? Frente a frente. Ahora una gran parte así lo es, pero otra parte es telefónico. Depende de la vulnerabilidad y de la forma como nos atiendan los informantes. ENOE, nueva edición, que es comparable perfectamente con las ediciones anteriores. Bueno, el empleo es complementario de la ocupación. El empleo está dentro de la ocupación. ¿Qué es el empleo? Toda aquella persona que está subordinada a un empleador, de tal manera que tiene una posición laboral como fuerza de trabajo, un empleado, empleo. Y la ocupación abarca el empleo, más también todas aquellas actividades que hacen las personas por cuenta propia. Tú te dedicas a un negocio por cuenta propia, eres una persona ocupada, no eres una persona empleada.
Tú trabajas en dependencia de gobierno, estatal, federal y municipal, eres un empleado, formas parte de la población ocupada. Hay las diferencias, ¿no? Y en nuestro país, la fuerza laboral o la estructura de trabajo se mide a partir de los 15 años y más. De tal manera que la población total de un espacio geográfico, llámese Quintana Roo, se divide en población de 15 años y más y población menor a 15 años. Dentro de la población de 15 años y más se mide población económicamente activa y población no económicamente activa. ¿Cuál es la no económicamente activa? Aquella que a la semana anterior al día de la entrevista no estaba trabajando y ni siquiera intentó buscar trabajo. ¿Por qué no lo hizo? Porque era un jubilado, porque era un estudiante que se dedicaba solamente al estudio, no estudiaba y trabajaba, solamente al estudio. Porque era una persona discapacitada con capacidades diferentes que no tenía manera de poder trabajar, porque eran personas que sí hacían actividades, pero no eran actividades económicas, o porque eran personas amas de casa. Población no económicamente activa. Todo lo demás sí es económicamente activo. Y esa población se divide en dos, en ocupada y desocupada. Esa es la estructura de cómo está nuestra fuerza laboral. ¿A qué edad podríamos decir que se ocupan nuestros jóvenes? Sacando ahorita que tienen sería una media de los 15 años. Es la legislación. O sea, la edad permitida legalmente para trabajar en este país son 15 años y más. A partir de los 15 años. A partir de los 15 años. Okay. Obvio que sí hay gente que trabaja, no sé, a los 14, a los 13, a los 12, a los 10, población infantil, claro. Que no debería estar en esa situación, pero que ocurre. Bueno, esa población no se mide en la encuesta como fuerza laboral porque legalmente no debe estar en condiciones de hacer esa o sea, en nuestro país legalmente a los 15 años, siempre y cuando con el permiso de por supuesto. Por ejemplo, vemos a McDonald's, ¿no? Jóvenes de 15 y 16 años ya laborando. Por supuesto. ¿No? ¿Ellos ya serían ocupados o empleados? Por ejemplo, trabajando en un McDonald's, por decir que vemos a los empleado. chavos ahí. Empleado porque tiene un patrón, tiene un empleador. ¿Y ocupado sería el que vende por internet? El que vende por internet, el albañil. ¿El repartidor? El repartidor, okay. Sí. Perfecto. Población ocupada, actividades propias, ¿no? Y ya con este bosquejo de la estructura de cómo es la ocupación laboral en nuestro país, te doy algunos datos. Población de 15 años y más en nuestro país al primer trimestre 2022, 98.9 millones de personas. De estas, el 58.7% es población económicamente activa y el restante 41.3% no económicamente activo. Dentro de la población económicamente activa, el 96.5% están ocupadas y desocupadas el 3.5%. México. Quintana Roo, población de 15 años y más, 1.479.975 personas. 77.6% del total de la población. La ENOE, que es una encuesta dirigida a medir la ocupación y empleo, también permite tener una estimación de la población total. Y al primer trimestre 2022, la población total estimada de Quintana Roo es de 1.908.246 personas. De las cuales el 77% es población de 15 años y más, población joven, un gran porcentaje. A nivel nacional es el 58%. Lo que hablábamos en la entrevista anterior, que no están naciendo niños, ¿no? O sea, la juventud ahorita no está... Exacto. Tiene relación directa con el hecho de que la tasa de nacimientos ha estado disminuyendo grandemente en el país y en Quintana Roo. Si este dato de la población estimada de Quintana Roo, 1.908.000, la comparáramos con lo que dijo el censo 2020 a marzo del 2020, que es 1.857.985 personas, significa que en esos 2 años, de marzo 2020 a marzo 2022, Quintana Roo ha crecido en más de 50.000 personas. ¿Sí? O sea, la tasa de crecimiento de Quintana Roo sigue siendo muy amplia. ¿A qué se debe eso? Si estas 50.000, porque sigue llegando gente. Llega más gente de la que se va. El censo 2020 indicó que la tasa de crecimiento de Quintana Roo es de 3.5% anual. La tasa de crecimiento nacional es 1.2%. Crece Quintana Roo al triple de lo que crece el país. Y esa diferencia entre la gente que llega, que es mucho más que la gente que se va, genera otro indicador en donde sitúan a Quintana Roo en la primera posición, 6.8 de tasa de migración, o sea, la más alta de México. Entonces sigue llegando mucha gente. Pero te comentaba, esas 50.000 personas que podemos
analizar en esta comparación, si quisiéramos tener una analogía de qué significan 50,000 personas, simplemente comparémoslo con el tamaño de Tulum, el municipio de Tulum. Crecimos una ciudad más en 2 años. Crecimos una ciudad Un más. municipio prácticamente. Del tamaño de Tulum. Tulum en el 2020 reportó 46,000 personas, un poquito más, 46,000. Quintana Roo en estos 2 años, de manera estimada, ya creció 50,000 personas. Es algo así como un municipio del tamaño, del volumen poblacional que hoy en día tiene Tulum. Le hago una pregunta ahorita que habla de eso. Somos 11 municipios en el estado y ahorita se está como que si el Nicolás Bravo se vuelve el 12º municipio, no, por ahí en la zona norte también quieren hacer otro municipio. ¿Cómo se basarían en dado momento, en qué se basarían los legisladores para poder tomar estas decisiones? ¿Con datos de ustedes? Hay criterios específicos en la Constitución mexicana y en la Constitución política del estado de Quintana Roo. Te cito 2 de ellos. Primero, para que un municipio pueda ser creado, la cabecera, que sería la sede del municipio, tiene que tener al menos 10,000 personas. ¿Sí? Es un criterio. ¿De dónde obtienen el dato? Del dato del INEGI. Claro. Y todo el área que va a conformar un nuevo municipio debe tener al menos 30,000 personas. ¿Sí? Todas las localidades que estarían inmersas. Claro. Ese es un criterio. Es el criterio que está en la Constitución. La determinación... De ahí partiríamos. De ahí partiríamos. Pero, y tendría que ser un dato del INEGI para que sea, digamos, un dato puntual. Pero los criterios que puedan prevalecer en su momento en quienes toman las decisiones pueden ser muy variadas. Te doy un ejemplo. Puerto Morelos, cuando se crea como municipio, no cumple estos criterios con los datos del INEGI. Los cumplió con las proyecciones que hizo el Consejo Estatal de Población. Y asumieron esos datos como reales, y de ahí generaron el decreto para que esto sucediera, ¿no? Pero son 2 criterios, hay más criterios. Entonces habría que revisar qué es lo que debe cumplir un nuevo municipio. Pero estos 2 los tengo muy, muy presentes. Y en dado momento a los legisladores, pues acercarse al INEGI, por supuesto, ¿no? por Ahí supuesto. Ahí tienen los datos. La mujer, ¿cómo está la mujer actualmente en Quintana Roo en la activación económica? Viene la pandemia, económicamente muchos lugares cerraron, pero creció, no voy a hablar del comercio informal, ¿no? Creció el comercio dentro de los hogares y mucho de ese comercio dentro de los hogares fue impulsado por la mujer mexicana, por la mujer quintanarroense. ¿Cómo estamos actualmente? ¿La mujer cómo está en la economía en Quintana Roo? Podemos tener algunos datos distribuidos por sexo, derivados de la ENOE, de Ocupación y Empleo, y previo a dártelos, mira esta comparación de la población económicamente activa. A nivel nacional es 58.7%, a nivel Quintana Roo es 63.5%, a nivel Cancún 64%. Arriba de la media. ¿Sí? En contraparte, la población no económicamente activa es la diferencia, ¿no? Para dar el 100%. Y de la población ocupada, comparando el trimestre primero 2022 contra el primer trimestre 2021, porque las comparaciones estadísticas tienen que hacerse en los mismos periodos de tiempo. O sea, no es lo mismo comparar ocupación en enero a ocupación en agosto, ¿no? O ocupación en marzo contra ocupación en diciembre. No es lo mismo. O sea, el fenómeno del empleo y la ocupación está diferenciado conforme el año. Y más en Quintana Roo, ¿no? Y mucho más en Quintana Roo por la dinámica que tenemos, sobre todo en el sector terciario. Entonces, se compara, la cifra es mes con el mes anterior de los años anteriores, ¿no? Con el mes igualito a los años anteriores. De tal manera que la comparación ahorita es trimestre 2022 contra trimestre 2021. Y esta comparación indica que la población económicamente activa en Quintana Roo se incrementó en más de 20,888 personas. Pasó de 919,000 a 939,947. De primer trimestre 2021 a primer trimestre 2022. No olvidemos que en primer trimestre 2021 aún estábamos en contingencia difícil por el COVID, ¿no? Ya primer trimestre 2022 no hemos salido de la contingencia, pero las situaciones ya son diferentes. Entonces, población económicamente se ha incrementado. Y dentro de esta PEA, la población ocupada se incrementó en 68,000 personas y en contraparte, la población desocupada descendió en 47,000 personas. O sea, mucha de la población desocupada que estaba en el 2021, ahora ya está ocupada. Si analizamos por cuestión no empleada, de sexo, ocupada. ocupada. Y ocupada es la suma de
empleada más trabajadores por cuenta propia. Perfecto. Si este incremento lo vemos a nivel de hombres y mujeres, podemos ver que los hombres se incrementaron en 4.618 personas en la población económicamente activa. 4.618. Las mujeres se incrementaron en 16.270 en la población económicamente activa. En esta comparación de un año, la participación de la mujer ha estado por encima de lo que se ha incrementado en los hombres. En el contexto general, hay más población económicamente activa de hombres que de mujeres, pero en este lapso que se compara, se incrementó mucho más la mujer que el hombre. Si esta población económicamente activa de las mujeres, vemos cuánta ocupada, vemos que se incrementó en un 5.9. La población ocupada dentro de la población económicamente activa. En los hombres solamente se incrementó 4.8. La población ocupada dentro de la población económicamente activa. O sea, ahí está el papel de las mujeres. ¿A qué se deberá este fenómeno? Evidentemente, y es cuestión de análisis, de sentarse y comparar no solamente esta estadística, sino con otras estadísticas. Evidentemente que la contingencia sanitaria implicó quedarnos en casa, ¿no? Y quedarnos mucho tiempo en casa. Y en algún momento, el hombre del hogar, salir a buscar opciones cuando las condiciones lo permitieron, ¿no? Pero si hoy está un poco más relajado ese tipo de salir a casa, a hacer quehaceres tradicionales o a buscar empleo, como que está propiciando que quienes más pudieron haberse quedado en casa, que son las mujeres, ya estén saliendo para buscar opciones de trabajo y se están ocupando, ya sean actividades propias o están siendo empleadas. Y eso habla bien, ¿no? Habla bien de que la mujer tiene más participación, ¿no? Y hablo en todos los ámbitos, ¿no? Laborales, políticos, o sea, por supuesto. Está buscando, ¿no? Una manera de sobresalir. Sí, ¿no? por supuesto. De salir adelante, ¿no? ¿Cómo estamos en el acceso a las instituciones de salud? ¿Cómo estamos actualmente en Quintana Roo? ¿Quién tiene acceso a la salud? El Censo de Población y Vivienda da indicativos de lo que puede ocurrir en términos de la gente que tiene acceso a los servicios de salud. Prevalece el hecho de que el IMSS tenga mucha más gente asegurada dándoles servicios, lo cual está relacionado con la vocación turística que tenemos en Quintana Roo. Es un tema también que se aborda en la ocupación y empleo, y por el hecho de que haya más gente ocupada, más gente empleada, está propiciando de que haya más gente con atenciones de servicios de salud, porque es un derecho que se le otorga a toda la gente, sobre todo que está empleada, porque tiene un patrón. Claro. ¿Sí? La gente que trabaja por cuenta propia no necesariamente se afilia a los servicios de salud. Pero te menciono otro dato de las mujeres. Ahorita hablamos de población económicamente activa. De la población ocupada, esta se incrementó en 68,000 personas en este periodo de un año. Primer trimestre 2021, primer trimestre 2022. El 50% de esta población ocupada se ocupó en el sector formal. O sea, fue una ocupación formal. El 49% fue una ocupación informal. De tal manera que en el periodo de este año mejoró la ocupación formal. Hemos dejado la informalidad. Hemos estado, exactamente, disminuyendo la ocupación informal. Sigue existiendo, pero ha estado disminuyendo. Están transitando a la ocupación formal. Eso es bueno. Están trabajando las instituciones, están trabajando los gobiernos, ¿no? Por supuesto, están trabajando las empresas, ¿no? Están captando más mano de obra, le están dando servicios a las personas que están empleando. Están teniendo mejores condiciones de vida a estas personas. Sí, por ejemplo, en la pandemia a lo mejor muchos nos ocupamos como repartidores, ¿no? De una manera informal. Empieza ya a restablecerse todo el tema sanitario, dejamos lo informal y buscamos un empleo ya formal. Por supuesto, que tiene otras condiciones laborales favorables hacia la persona. Y dentro de esto que mejora en la ocupación, los hombres sufrieron un incremento de 31,880 personas ocupadas. Enero, febrero, marzo 2021 contra el primer trimestre 2022. 31,882 personas. Mujeres, un incremento de 36,149 personas. O sea, en la población económicamente activa se incrementaron más las mujeres. En la población ocupada, que forma parte de la población económicamente activa, se ocuparon en este periodo más mujeres
más mujeres que hombres. La población ocupada se incrementó en más de 37,000 nuevas personas ocupadas en los establecimientos grandes. La población desocupada disminuyó en 59,000. La tasa de participación económica, que es la población en edad de trabajar, pasó de 63.5 a, se situó en 63.5, ¿sí? La tasa de participación económica de hombres fue el 80%, la tasa de participación económica de mujeres fue el 47%. La remuneración económica. Ya se están empleando, pasan de lo informal a lo formal. ¿Cómo estamos actualmente en remuneración económica en nuestro estado? Esa es una situación que permite hasta cierto punto dimensionar cuál puede ser el nivel de calidad de vida de las personas ocupadas o empleadas, ¿no? Previo a darte la remuneración, déjame te comento lo siguiente. Del total de la población ocupada, el 74%, 74 de cada 100 personas ocupadas fueron subordinados y con remuneraciones, ¿sí? Trabajadores no remunerados fueron 27,000, el 3% del total de la población ocupada. ¿Cuáles son estos no remunerados? El dueño del negocio, su pareja, su esposa, su hijo, su sobrino, su prima, que trabajan en el negocio familiar y que no tienen alguna remuneración. Bueno, de este 74% que fueron subordinados y que tuvieron remuneración, su nivel de ingresos fue el siguiente: 48 de cada 100 personas que recibieron ingresos solamente recibieron de 1 a 2 salarios mínimos. El salario mínimo ronda, ¿qué? Los 120 y tantos pesos, 130 pesos, 260 pesos de salario mínimo diario. Un 25% de la población subordinada y remunerada recibió hasta un salario mínimo, ¿sí? Solamente el 1.4% tuvo ingresos mayores a 5 salarios mínimos. O sea, hay más personal ocupado. Al haber más personal ocupado, incide de que haya más empleo, ¿no? Hasta cierto punto. Pero lo que se está generando, las condiciones de ingresos, probablemente no sean las más satisfactorias, ¿no? Por este dato del salario mínimo que percibe la mayoría de las personas. Casi 75% o gana un salario mínimo o gana hasta dos salarios mínimos. 75 de cada 100 personas. Cuando analizamos, esta es población ocupada, población remunerada. Cuando analizamos desocupación, dos datos muy interesantes. ¿En qué grupos de edad está concentrada la mayor cantidad de personas desocupadas? El 45% de la población desocupada tiene de 25 a 44 años, plena edad productiva. Y en este grupo de edad prevalecen más desocupados hombres que mujeres. 35 de cada 100 personas desocupadas tienen un rango de edad de 15 a 24 años. Adolescentes, jóvenes, adultos. Y en este rango de edad prevalecen más las mujeres. Si quisiéramos hacer alguna correlación con otra estadística, no olvidar que las mujeres son las que permanecen más tiempo estudiando, ¿sí? Se ha incrementado la participación de las mujeres en el estudio. Entonces la edad de 15 a 24 años es una edad en la cual tanto hombres como mujeres pueden estar estudiando, ¿no? Nivel de instrucción. Del total del personal desocupado, el 64% tiene estudios de bachillerato o profesionales. Licenciados, arquitectos, ingenieros, abogados. 64 de cada 100 personas desocupadas tienen este nivel de instrucción. Entonces, sí se está mejorando la ocupación, sí se está mejorando el empleo. Que la gente que está llegando a Quintana Roo llega ya más preparada. Llega mucho más preparada. Sí, por supuesto. Ingeniero, estamos sobre el tiempo ya. En verdad, siempre es grato tenerlo aquí con datos, estadísticas que nos sirven a todos como ciudadanos, ¿no? Que les sirven a los políticos para la toma de decisiones, que les sirven al empresario también para la toma de decisiones, ¿no? A la familia, al jefe de familia, a todos, ¿no? Creo que pocos tenemos acceso a la información y no es porque no esté, porque sí está y lo vemos ahorita, ¿no? Y nos explicaba la vez pasada que cualquier ciudadano puede entrar a la página del INEGI y sacar información y bajarla, ¿no? Algo más que quiera agregar. Es correcto, David. Nunca como ahora hay tanta información estadística para tomar decisiones. No hay información más cara que la que no se usa. Y hay una vasta cantidad, un vasto volumen de información estadística precisamente que puede servir para política pública.
El gran reto es que se use. Es información confiable, es información gratuita, o sea, es gratis. Cuestión de entrar a la página www.inegi.org.mx. Y si bien esta información es útil para poder tener un cimiento firme en el marco de políticas públicas, también es muy útil para conocer el entorno y para hacer otras investigaciones en la materia. Yo invito a que consulten la información, si algo quieren saber, entren a la página del INEGI. Es increíble lo que ahí existe, David. Y toda está al margen de cualquier otro interés que no sea el estadístico. Todo está publicado. El Estado mexicano ha invertido suficientes recursos para generar información y ahí está. Por eso es gratis, ahí está, entrando a la página del INEGI. Ingeniero, ya para cerrar, viene el censo de agropecuario, vamos a ver gente del INEGI en las comunidades, en los poblados, ¿cómo los vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a ver qué son ustedes? ¿Qué van a preguntar? ¿Cuál es la fecha en que van a andar en las comunidades para la gente que nos está viendo? Correcto. En este segundo semestre del año, el proyecto más grande que tendremos es el censo agropecuario. Comenzaremos a levantar información del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Vamos a recorrer manzana por manzana, tocando puerta por puerta de cada una de las viviendas en todas las localidades menores a 15,000 habitantes, que es la mayoría en Quintana Roo y en el país. En las localidades mayores a 15,000 habitantes vamos a ir en base a un directorio, a buscar el domicilio de los productores. El censo agropecuario significa tomar información de los terrenos, de los productores y de las unidades de producción, de tal manera que estaremos acudiendo al campo para poder recabar estos datos, censo agropecuario. Pero también en el segundo semestre estaremos levantando un proyecto que es de periodicidad bianual, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. En este país, cuando se mide pobreza, cuando se miden cuestiones de carencia, es de la información que nace de la ENIC y que posteriormente el Consejo Nacional de Evaluación traduce en sus propias estadísticas. Entonces estaremos en campo, estaremos con la indumentaria tradicional del instituto, un chaleco, un sombrerito, una mochila, ambos con 2 distintivos, un teléfono gratuito 800-111-4634 y la página del INEGI en internet www.inegi.org.mx. Ambos elementos sirven para corroborar la identidad de nuestros trabajadores. Todos tienen una credencial, tienen un holograma, tienen un número de empleado. Si tienen duda de que la persona que está parada frente a su predio, frente a su casa, frente a su negocio trabaja en el INEGI, levante el teléfono, vea el nombre de la credencial del colaborador y hable al centro de atención telefónica del INEGI, que trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y le van a decir si realmente trabaja con nosotros. Si tiene acceso a internet, podrá ver hasta la fotografía de nuestros trabajadores. Muchas gracias. Ingeniero Carlos Novelo, coordinador estatal del INEGI en Quintana Roo. Esto es Cara a Cara, soy David García. Agradezco a todo el equipo que está detrás de cámaras, a Israel Gómez en producción. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, David.